Saludamos con muchísimo gusto a Rita Segato, es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina de nacimiento que reside en Brasil desde hace mucho tiempo y es especialmente conocida por sus investigaciones que han hecho acerca de cuestiones de género, a pueblos originarios y temas relacionados a género, racismo y colonialidad. En su trabajo desarrolla la noción de las relaciones de género en el campo del poder y más allá de su importante vida académica. Rita Segato es una referente del pensamiento y la acción del movimiento feminista en América Latina, así que nos da un enorme gusto saludarle en esta tarde. Rita Segato, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues me gustaría preguntarle, Rita Segato, que además va a tener varias participaciones en la feria y en este marco. Mañana presenta una conferencia magistral en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara que se llama Cuerpo, Género, Soma, Psíquico y Conciencia, ¿para qué pensarlo en tiempos del fin del mundo? Bueno, a mí me gustaría empezar esta entrevista, doctora Rita Segato. Usted es pionera en identificar una violencia de género, especialmente aquí en México. Usted investigó hace 30 años los feminicidios que ocurrían en Ciudad Juárez. Empezaba a identificar un patrón específicamente de violencia contra mujeres. Sí. ¿Por qué se interesó en ese tema hace 30 años y cómo ve que ha evolucionado, digamos, la violencia contra las mujeres en particular y la violencia en general en México, Rita Segato? Yo, en realidad, había escrito a pedido del secretario de Seguridad Pública de la ciudad donde vivía, Brasilia. Había hecho una larga investigación con presos, con internos sentenciados por violación. Uh-huh. Entonces, escribí ese libro, Las estructuras elementales de la violencia. Y entonces el juez Garzón, que era hizo un gran papel con relación a Ciudad Juárez, convocó en el Escorial, en el curso de verano de la Universidad Complutense, a mujeres. Me convocó a mí por el libro Las estructuras elementales y convocó a dos grupos de mujeres, unas que vivían en Estados Unidos, chicanas, y las otras que vivían en Ciudad Juárez, a hablar de Ciudad Juárez. Entonces ahí yo conocí la cuestión. Era en 2013. Uh-huh. ¿Tres más bien? ¿2003? 2003. Ajá. Se me confunden los años. Sí. Y entonces yo expuse cuál es la tesis central de mi ensayo sobre la violación, o sea, que es un ensayo en realidad sobre la masculinidad. Me di cuenta muy recientemente que lo que yo estudio es la masculinidad. A pesar de ser feminista, todo mi trabajo es sobre la masculinidad. Entonces hablé que una cosa que les impactó mucho es cuando explico que la violación no es como nos imaginamos, un crimen utilitario, o sea, instrumental, sino que es un crimen expresivo, es un discurso de los hombres. Escucharon esto y me dijeron, tenés que venir a Ciudad Juárez. O sea, no fui yo allá porque quise, porque me propuse, sino que ellas me dijeron, la convocaron. Tenés que venir a Ciudad Juárez. Les gustó esta idea de la violencia, que en realidad es un discurso. Habla de algo, dice algo. Y ahí fui. Entonces llegué a Ciudad Juárez y armaron un seminario de 2 semanas. Y yo llegué en la segunda semana solamente, no pude ir por las 2 semanas. Y fue en el ayuntamiento de Ciudad Juárez. Y el día siguiente a mi llegada, que era un domingo, fuimos a entrevistar a una madre que había perdido una niña que había sido asesinada. Doy mi conferencia el lunes. Cuando termino de darla, llama por teléfono y dicen, han encontrado un cuerpo en el mismo campo algodonero, frente a un supermercado, donde había sido encontrado el cuerpo de la niña de la madre que entrevistamos el día anterior. Yo dije, efectivamente es un discurso. Acá hay una conversación. Y por ahí comencé. El otro momento de inicio también, cuando nos encontramos en el Escorial, es que las mujeres hablaban mucho de impunidad. La impunidad. Entonces yo, esos insights, esas epifanías que uno tiene, dije, no hay un problema de impunidad. Lo que hay es una exhibición de impunidad, que es algo muy distinto. Es decir, desde los perpetradores y desde el poder. Están exhibiendo, espectaculizando que son impunes. O sea, ese es un territorio adueñado.
Y esa es la tesis central de mi ensayo sobre Ciudad Juárez. Las muertas de Juárez son una manera de escribir en el cuerpo de las mujeres que ese territorio está adueñado. Ahora los cuerpos se encuentran en el arroyo Navajo. Después de muchos años, ese ensayo mío caminó mucho, fue traducido a varias lenguas, inclusive al griego, al francés, al italiano, al inglés, al portugués. Y bueno, pasó mucho tiempo. Un tiempo después, que no me acuerdo exactamente en qué año, pero ustedes es muy fácil averiguarlo, el Tribunal Permanente de los Pueblos convocó al capítulo México. 2013, si mal no recuerdo, 2014. Puede ser. Sí, es la historia se divide en prepandémico y pospandémico. Exactamente. Que era prepandémico. Y entonces me convidaron a ser jueza. La otra jueza era la hija de Fanon, ¿no? Hicieron un gran evento y nuestro lugar, la parte del juicio en que participamos fue Chihuahua. Todo es un poco como tragicómico una vez pasado, porque tuve que leer la sentencia parada frente a la placa que está frente a la gobernación de Chihuahua. Donde asesinaron a Marisela Escobedo. Exactamente. Sentí miedo. O sea, me picaba la espalda en cualquier momento, porque se puede matar sin consecuencias. Ese es el tema y eso es lo que hay que entender. Ahora, Rita Segato, eso fue hace más de 20 años. ¿Cómo mira lo que ha pasado? Porque en ese momento parecía que Ciudad Juárez era una excepcionalidad en México y ahora lamentablemente es todo el país. México se juarizó. Yo lo digo de esa forma. México se juarizó. Fue un experimento, un laboratorio quizás, que se extendió a México. Y es muy doloroso porque, por lo menos para mí, México no es la frontera, no tiene la frontera de México con los Estados Unidos, con el mundo del norte. México es la frontera de todos nosotros y todas nosotras. De todo nuestro continente, México es la frontera. Y México es un país que guardó con mucho esfuerzo y con mucha vitalidad nuestra civilización en sus variantes, pero una civilización latina o latinoamericana o como quieran llamarle. Y esa frontera está, digamos, en un sentido parece que el norte la ha reforzado. Cuando estuve en Ciudad Juárez, uno podía sacarse una foto con un pie en cada país. Sí. Los niños nadaban en el arroyo, en el río Bravo. Digo arroyo porque era un charco prácticamente. Ahora hay muros que ellos construyeron, pero en realidad ellos son los que atraviesan ese muro hacia acá. Así es. Rita Segato, yo quería preguntarle en ese concepto que estabas explicando ahorita, ¿cómo se marca lo de las nuevas formas de las guerras? Aquí en nuestro programa solemos hablar de guerra informal para definir el tema que estamos viviendo en México, para englobar a homicidios, desapariciones, desplazamientos. Pero ¿cómo comprende usted estas nuevas formas de guerra, digamos, no formales, no institucionales, enmarcadas en este tema de la violencia de género también? No es una definición mía. Hay autores, por ejemplo, en Europa, que hablan las nuevas formas de la guerra para Medio Oriente, porque en el caso de Medio Oriente hay ejércitos, o sea, hay tropas, hay tropas, es la manera de llamarle, que son, digamos, la guerra es tercerizada. No toda la guerra de Medio Oriente es protagonizada por el ejército oficial del Estado norteamericano. Hay digamos, lo que antes llamábamos mercenarios, hoy son grandes empresas. Que tercerizan la guerra, que se contratan para llevarlas y ahí hay un limbo del derecho, porque hay un derecho humanitario para la guerra de los ejércitos que responden a estados, pero las tropas que están que se venden en la bolsa de valores, inclusive eso está en uno de mis textos en el libro La guerra contra las mujeres, están en un limbo del derecho, no tienen que obedecer a las reglas, a las leyes de Naciones Unidas para la guerra. Entonces ahí ya tenemos un problema, y de eso se habla cuando se habla de Afganistán e Irak, autores europeos. Ahora nosotros aquí y nosotras, yo lo he visto porque he hecho una pericia, un peritaje para el caso Sepursarco de Guatemala, o sea que fue el segundo gran tribunal después del tribunal de Ríos Montt. Hubo un tribunal para el ejército represivo del periodo de Ríos Montt, que actuaba en Sepursarco, que es una aldea indígena. Y participé, también trabajé en El Salvador, en un diagnóstico para la Policía Nacional Civil. O sea,
Muchas gracias. También ahora hice un peritaje para la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, sobre los crímenes sexuales del conflicto armado colombiano, y voy viendo más o menos las mismas estructuras, los mismos, hay un modelo por detrás, ¿no? Y ese modelo habla, bueno, las guerras informales, esas nuevas formas de la guerra tienen una característica: no se declaran ni tienen armisticios, no se inician ni finalizan jamás. Son guerras subterráneas de lo que llamé en Ciudad Juárez de un segundo estado. Después, 10 años después, le llamé de una segunda realidad. Y ahora hablo de un paraestado. O sea, una paraeconomía, que es la economía no declarada, la economía oculta, que todo indica que hoy la economía oculta tiene ya no la misma magnitud, sino que una magnitud mayor que la economía declarada. Por eso es tan difícil combatirla. Imposible, porque dueños del mundo en ese subterráneo. Y que toda gran fortuna, creo yo, da para... ya en Ciudad Juárez lo intuí, porque el poder no puede ser observado. No hay ninguna manera de observar cómo el poder decide lo que le interesa, pacta, se asesora. No se puede. La característica central del poder es el secreto. Claro. Pero sí podemos observar los epifenómenos y colocar ecuaciones, igual que en la matemática o en la física, colocar ecuaciones que pueden explicar esos epifenómenos, ¿no? Rita Segato dice, México se convirtió en toda Ciudad Juárez. ¿Es excepcional México en el contexto de América Latina y eventualmente del mundo? Y si es así, ¿cómo explicaría, digamos, esta violencia tan brutal que estamos padeciendo? 112,000 desaparecidos oficialmente, feminicidios, fosas clandestinas, cuerpos desmembrados por todo el país. Sí, yo acompaño a México hace muchos años. Desde que tengo 19 años vengo a México. 1 o 2 veces por año por razones familiares. Y después, claro, llega un momento que por razones... primero estudiaba religión y sociedad y venía para el grupo de estudio de religión del CIESAS. Y después, claro, cuando llego a Ciudad Juárez se descortina un México profundo que no había adivinado. Quiero contar que cuando llegué a Ciudad Juárez llegué antes que mis compañeras llegaran, fui al hotel, cené en el hotel, miré las caras que estaban alrededor mío, volví a mi cuarto, agarré el edredón, lo puse abajo de la cama y dormí abajo de la cama todos los días. Y hace mucho tiempo de eso, ¿no? Hoy yo creo que no hay el problema, bueno, por un lado México, nuestro continente y el mundo, podemos decir sin dudar lo que no hay Estado de Derecho. Y cuando no hay Estado de Derecho, nada puede impedir que una vida o muchas vidas sean eliminadas. No hay Estado de Derecho. Acabo de pasar por San Luis Potosí, soy una extranjera, sé que no tengo mucho derecho a hacer críticas, pero como mujer quizás los tenga. El gobernador de San Luis Potosí levantó la alerta de género y eso nunca lo podría haber hecho. ¿Por qué no lo podría haber hecho? Porque no hubo procesos que atravesaron la justicia de una manera satisfactoria. Entonces se puede levantar la alerta de género solo cuando se puede comprobar que quien mata a una mujer llega a su destino, a su sentencia necesaria, bien, de una forma como debe ser, justamente. Como no existe eso, no podría haber levantado. Claro. Es una cosa extremadamente sospechosa. Yo sé que, inclusive sé que con lo que estoy diciendo, me estoy arriesgando. Es que está el tema de la impunidad justamente ahí complicándolo. Absoluta. Lo que estaba en Ciudad Juárez, que es la exhibición del control jurisdiccional, que esa es la tesis central de mi texto, son espectáculos de dominio jurisdiccional. Eso es lo que se expandió para todo México. Lamentablemente. Rita Segato, muchísimas gracias, nos encantaría conversar mucho más tiempo con usted, pues sabemos también que tiene otros compromisos. Le agradecemos y los invitamos a asistir mañana a las 7:30 en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara a la conferencia magistral Cuerpo, Género, Soma Psíquico y Conciencia, para qué pensarlo en tiempos del fin del mundo, que presenta la doctora Rita Segato. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.